En próximas semanas, el Papa Francisco visita México. Y bueno, ¿por qué este es un tema de interés para nosotras las mujeres feministas en el país? Para eso, el día de hoy en Luchadoras estamos con María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Bueno, porque es un tema candente, está en todos lados, lo vemos en las calles, lo vemos en el metro. Bienvenida, María Consuelo. Muchas gracias, Lulú, por la invitación. No, gracias a ti. Me alegra tenerte aquí de regreso en el programa después de un par de años que estuviste con nosotras. Sí. Y justo creo que esta oportunidad para problematizar un poco, para ir, no solo quedarnos con una postura de, bueno, muchas feministas podemos no ser católicas o podemos tener críticas hacia la institución religiosa como ustedes mismas las tienen desde católicas, pero creo que es una gran oportunidad para complejizar sobre la figura del Papa. Justo quisiera empezar preguntándote, a partir de ahí, en 2013, el Papa Francisco toma el papado, digamos, y se habla mucho de su papel, que tiene un potencial papel revolucionario por ser latinoamericano, etcétera. Ustedes han estado dando seguimiento a su papado, digamos. ¿Qué hay de cierto ahí o no? ¿Qué realmente se ha traducido en posicionamientos renovadores o no? Para quienes trabajamos por el cambio en la Iglesia Católica, y tú sabes que nosotras venimos trabajando en México hace 20 años, en América Latina casi 30, para que la voz de las mujeres sea escuchada y para que se nos sea tomadas en cuenta como personas con la misma dignidad que los hombres y con los mismos derechos. El nombramiento del Papa Francisco ha sido una sorpresa muy grata. Ha sido muy interesante ver cómo desde que empezó su pontificado, él ha pugnado por una iglesia abierta, una iglesia, él dice, de puertas abiertas, una iglesia dialogante, una iglesia más cercana a la gente. Lo vemos en todos sus viajes, que se acerca a las personas, se baja del papamóvil, no tiene ese tipo de formalidades. Desde que lo nombraron, pidió que le quitaran el trono lleno de piedras preciosas que tenían los papas anteriores. No se quiso poner la capita esta que tenían los papas anteriores. Eliminó los zapatitos rojos de Prada y se quedó con sus sandalias de sacerdote jesuita. Ese tipo de manifestaciones simbólicas han sido para nosotras muy importantes porque muestra su deseo de hacer una iglesia, de promover una iglesia que esté al lado de la gente, del pueblo de Dios, de la gente más excluida, más marginada. Ha hecho, bueno, una crítica radical al modelo económico neoliberal. Sí, justo. Es impresionante. Es muy interesante la forma como ha abordado estos temas desde una posición que es bastante preponderante en el mundo, ¿no? Es un líder reconocido a nivel mundial y lo que él ha hecho también ha sido muy interesante para que sea reconocido, más reconocido todavía. ¿Qué tanto eso se traduce en algo concreto? Exacto, bueno, esa era mi siguiente pregunta. Sí, o sea, me decías, bueno, en lo concreto, en este tipo de cosas ya lo está haciendo en la práctica. O sea, él no está diciendo hay que quitarse el oro de nuestras manos, sacerdotes, cardenales, sino que lo está haciendo. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. También ha llamado a que la jerarquía, a que los cardenales y los obispos tengan un estilo de vida mucho más sencillo, más austero, más cercano a la misión que tiene la Iglesia, que es la de estar del lado de las personas que excluidas y del pueblo de Dios. De hecho, leíamos que hay algunas declaraciones, bueno, con la crítica al modelo capitalista, pero también a los vicios o a las enfermedades del poder en la Iglesia. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ese componente? Exactamente. Él en su manera de ejercer ese pontificado, él ha cambiado la figura del Papa, la ha cambiado en la práctica. Y por supuesto que eso lo ha puesto también un poco en distancia con cardenales y obispos que siguen queriendo de alguna manera lucrar de alguna manera de los recursos que tiene la Iglesia Católica, que son muchos en el mundo. Pero él ha cambiado eso en la práctica y ha hecho críticas muy fuertes de viva voz a ese estilo de vida y a ese estilo de iglesia, una iglesia a la que le interesa el poder y el dinero, y él está hablando de una iglesia del lado de los pobres, con los pobres, una iglesia, dice, de los pobres para los pobres, una iglesia comprometida con la justicia social.
Él ha hablado claramente de la justicia social. Su discurso con los movimientos, ante los movimientos sociales en Bolivia fue un discurso memorable, una serie de planteamientos que nosotras queríamos escuchar en nuestra iglesia, y lo estamos escuchando ahora de parte del Papa. Es realmente una cosa que tenemos que valorar profundamente. Y esa es justo una pregunta que tengo, porque, digamos, todas estas críticas a la iglesia, la excesiva riqueza o la distancia de las preocupaciones de la gente, ¿no?, reales, etcétera, ya son críticas que se hacían, ¿no?, por parte generalizada. Entonces, ahora, ¿cuál es el cambio? Bueno, me imagino que quisiera que nos comentaras por qué es importante que finalmente desde el mismo seno de la iglesia, digamos, desde su liderazgo, esto se esté hablando, y qué posibilidades hay de que impacten la estructura de la iglesia más allá, porque nos hablas que también hay una resistencia al interior de la propia iglesia, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte. Desafortunadamente, muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿va a cambiar la doctrina? No creemos, o sea, creemos que es muy difícil que logre cambiar la doctrina, pero yo no creo que no sea esa su intención o su ideal, poder cambiar algunas cosas de la doctrina. Ha hecho ciertas manifestaciones relacionadas, digamos, con el tema de las personas divorciadas y vueltas a casar, que en la Iglesia Católica actual están excomulgadas en la práctica, porque las personas divorciadas y vueltas a casar no tienen derecho a recibir la comunión. Él ha dado pasos en ese sentido muy interesantes para acoger. Ese es el otro punto. Para él el tema de una iglesia que acoja, que acepte, una iglesia misericordiosa. Su libro que acaba de salir, Dios es misericordia, él habla de la misericordia como un valor central, y dentro de esa misericordia él incluye las manifestaciones de la vida cotidiana. Él se acerca a las personas y las escucha, y se da cuenta de las realidades que viven las personas católicas en el mundo, y de alguna manera empieza como a abrir cosas que han estado cerradas, por siglos. Y bueno, justo quisiera que hagamos una pausa, pero que regresemos para hablar de misericordia, justo porque este año, hay un jubileo de la misericordia, me parece, y quisiera que nos explicaras qué es la misericordia, por qué es importante o no desde el punto de vista católico, obviamente, y hablemos sobre el aborto, que también hay algunas posiciones ahí poco tradicionales. Vamos a hacer un corte. Estamos en Luchadoras platicando acerca de la visita del Papa en México con Católicas por el Derecho a Decidir. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompa Viento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompa Viento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. The name's Bond. James Bond.
Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, platicando acerca de la visita del Papa Francisco a México en las próximas semanas, tratando de excavar un poco más, desgranar esta idea de que es un Papa revolucionario, si no lo es realmente, ¿no? Estamos conociendo la perspectiva de católicas por el derecho a decir con María Consuelo Mejía. Y bueno, vamos a ver un video de esta serie Catolicadas, que a todas nos encanta porque, bueno, Sor Juana es una revolucionaria en la iglesia y ahora se encuentra con el Papa Francisco en este capítulo. Vamos a verlo y volvemos. ¡Sor Juana! ¿Qué haces aquí? ¡Elizabeth Thompson! La iglesia reprueba que ayudemos a inmigrantes, discriminados y homosexuales. Prefiere que nos dediquemos al ayuno y a la oración. Mañana tengo que presentarme ante la congregación de los religiosos. Mañana yo también tengo que presentarme ante el tribunal. ¿Tú también? ¿Pero qué hiciste? En una fiesta religiosa le di voz a los excluidos e hice enojar a un cardenal. Yo pensé que con el Papa Francisco estas cosas iban a cambiar. Parece que antes nos van a cambiar a nosotras. Sor Juana, ¿cómo te fue? Estoy sorprendida. Me escucharon, me entendieron, incluso fueron amables. ¿Amables? ¿En un juicio eclesiástico? A ver, cuéntame. Shh. Vamos a la cafetería del Vaticano y ahí me cuentas. ¿Qué les dijiste? Que la iglesia de Jesús es la iglesia de los pobres y marginados, y que esa iglesia está llamada a abrir sus puertas en lugar de cerrarlas. Me acabas de leer el pensamiento. ¡Papa Francisco! Eso que dijiste viene como anillo al dedo para el jubileo de la misericordia de este año. Qué lástima que dentro de la iglesia no todos piensen como usted. Nuestros obispos no quieren entender que Jesús nos invita a ayudar al prójimo y trabajar por la justicia. Sor Juana y yo hemos sido citadas por la congregación de los religiosos. ¿Para qué estos juicios? Porque es una excelente manera de oír voces nuevas dentro de la iglesia. Y de pasadita nos enteramos quiénes son los obispos que andan persiguiendo en lugar de vivir la palabra de Dios. Bueno, aquí creo que queda muy claro que hay un desencanto inicial, o sea, hay una conciencia de que hay una estructura que no está respondiendo a retos, pero de pronto algo está moviéndose por ahí, ¿no? Como hablábamos. Y quisiera que lo vinculáramos un poco al tema del aborto, y justo porque me llamó mucho la atención que la declaración, o bueno, lo que hace el Papa Francisco ahora es dar el poder a los sacerdotes para que absuelvan del pecado del aborto, las mujeres que realmente estén arrepentidas. Entonces, bueno, es como, ¿qué está pasando aquí, no? Es como un mensaje esquizofrénico un poco, porque el aborto es un pecado y tienes que arrepentir de ello. ¿Cómo lo ven ustedes de Católicas por el Derecho a Decidir? Mira, el primer cambio que escuchamos con el Papa Francisco con relación al tema del aborto fue que dijo que la Iglesia tendría que dejar de estar obsesionada con esos temas. Que su agenda era otra, era el tema de la justicia, de los excluidos, de los marginados. Eso nos pareció una cosa muy interesante. Igual hay que ver qué más va a pasar con relación a este tema. Después hizo una declaración que nos parece que es medular, en donde dice, es que me gustaría incluso leértela tal cual, porque sí, claro. Es... Ay, voy a perder mucho tiempo. Es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Ese tipo de pronunciamientos ha hecho otros pronunciamientos ante otras audiencias en el sentido de que es necesario proteger la vida desde la concepción, etcétera. Nosotros pensamos que, bueno, sería así como un sueño increíble que se pudieran cambiar estas cosas como doctrina en la Iglesia, pero estamos viendo esa apertura, esa misericordia hacia las mujeres que se ven en la situación de interrumpir un embarazo. El año jubilar también nos cayó como sorpresa que se hubiera incluido el aborto como un pecado que se perdona en el año del jubileo de la misericordia. Ya en el Distrito Federal, no sé si recuerdas,
el cardenal Rivera Carrera, cosa curiosa, había incluido en la Cuaresma el perdón que se perdonara el pecado del aborto. Esta situación el año jubilar es una fiesta que se celebra hace muchos años. Aquí esta la declara el Papa con motivo del 50º aniversario del cierre del Concilio Vaticano II, y fue desde el 8 de diciembre del 2015 hasta el 20 de noviembre del 2016. Es ese periodo el que comprende esta posibilidad de que, como tú decías, los sacerdotes, cualquier sacerdote pueda perdonar ese pecado cuando la mujer llega y se arrepiente. Creemos que tiene como dos manifestaciones importantes que hay que analizar. Una es que para la mayoría de las mujeres que no tienen acceso a la perspectiva que nosotras podemos conocer, al hecho de que tenemos que somos personas con el derecho a decidir, que la libertad de conciencia nos permite tomar esta decisión porque estamos siendo absolutamente responsables al hacerlo. Esto es un alivio muy grande saber que es considerado un pecado más que puede ser perdonado. Pero nosotros sí pensamos que el aborto, las mujeres que se ven en la necesidad de recurrir al aborto no están cometiendo un pecado. Claro. Lo hacen de acuerdo con su conciencia, lo hacen con mucho dolor, es un dilema ético muy serio. Ninguna mujer aborta con alegría en sus corazones, es lo que hemos dicho siempre. Se ven en esa necesidad por situaciones adversas, generalmente, como él mismo lo dice, situaciones relacionadas con la violencia. Y nos hubiera gustado mucho que se aprovechara la oportunidad del año del Jubileo de la Misericordia, de la inclusión del aborto en este tema de los pecados que se perdonan, el difundir más que en la Iglesia Católica ha habido posiciones muy distintas sobre el aborto como un pecado que debe ser castigado con la excomunión. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, dice que ante determinadas circunstancias las mujeres no pueden ser castigadas con la excomunión. Cuando era menor de 16 años, cuando actuó por miedo o por culpa, cuando decidió sin saber que estaba contraviniendo una ley. Casi que todas las mujeres que se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo caen dentro de una de esas categorías. Entonces, hay posiciones bastante flexibles que no se conocen, que la jerarquía o los obispos, los cardenales no se han encargado de difundir. Al contrario, la actitud ha sido de amenazas de excomunión, de amenazas de condena permanente, y esto también estamos viendo que de alguna manera el Papa Francisco lo está cambiando. Sí. Vamos a continuar de corrido en este segmento sin hacer pausa, porque creo que tocas la médula de algo que me hace un montón de ruido en mi corazoncito feminista, que tiene que ver con la culpa, justo, la culpa, el pecado y el arrepentimiento, porque también desde el punto de vista de la vivencia del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, y también, bueno, creciendo en instituciones educativas religiosas, católicas, se nos ha inculcado mucho eso, que es un pecado, la sexualidad, te tienes que arrepentir, te tienes que sentir mal, y todo eso. ¿Cómo poder seguir o poder pensar en una iglesia revolucionaria si seguimos hablando de culpa, pecado y arrepentimiento? Yo creo que ese planteamiento que hace sí es un planteamiento central, que ha dominado, digamos, la normatividad de la Iglesia Católica tradicional. Pero lo que estoy viendo es que en las cosas que él está planteando, está poco a poco abriendo otras posibilidades. O sea, si el Papa dice, como en el caso de las mujeres que se ven en la necesidad de recurrir a un aborto, que ¿cómo no comprender esa situación de tanto dolor que pasan las mujeres que se ven en esa necesidad? O dice, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Él lanza como canicas, digo yo, como a ver cómo eso empieza a moverse. Sí, obviamente que de alguna manera se reafirma el tema del pecado. Hasta ahora no lo hemos escuchado que él que haya dicho algo relacionado con eso. Pero sí estamos viendo cómo él da otras posibilidades, y eso creo que es lo que nosotros tenemos que pensar. Sí, nosotras sí queremos que se nos considere como personas sujetas de derecho, y mira, sobre todo al interior de la Iglesia, con el derecho a decidir de acuerdo con nuestra libertad de conciencia, que la libertad de conciencia sea considerada, como lo ha planteado la Iglesia Católica en toda su historia, el eje de la dignidad humana, la base de la dignidad humana, y entonces eso tiene que tener consecuencias en este sentido. No sé, yo tengo esperanza de que
su compromiso con la justicia y su sensibilidad ante las situaciones adversas que vive la feligresía lo vaya llevando a coger cada vez más este tipo de situaciones o incluso a cambiar ese planteamiento. Porque lo que yo veo en términos generales es que él está hablando de una iglesia activa, actuante, una iglesia justa, incluyente, amorosa, misericordiosa. Bueno, eso, nosotras todas somos iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Comparado con el tema de tienes que estar sufriendo, claro, estar castigada, el pecado, ¿no? El arrepentimiento, el temor de Dios. Él cambia eso muchísimo. Él habla de la misericordia. Dios es misericordia. Su libro es comprensión. Platícanos de la misericordia. ¿Qué es la misericordia y por qué es importante? Para él es el centro del mensaje de Jesús. Él dice, bueno, es la acogida que el Padre Dios le da a todo hombre y a toda mujer, y es lo que nosotras, él dice, lo que se tiene que hacer en la Iglesia Católica, que haya esa acogida y esa comprensión y esa posibilidad de que se superen ese tipo de planteamientos de condena y de exclusión. Porque también ha habido una serie de mensajes que sobre el Estado laico, por ejemplo, que él ha lanzado, o también diálogo interreligioso, me parece, ¿no? Bueno, ha hecho cosas muy importantes en ese sentido. Sobre la laicidad dijo que básicamente que él considera que todas las religiones se ven beneficiadas por la laicidad del Estado porque ninguna sería preponderante. Un poco la cita es, no asume como propia ninguna posición confesional la laicidad y respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la sociedad. Tiene muy claro de qué se trata la laicidad. Esperamos que eso sea lo que se siga diciendo y lo que se siga planteando cuando él esté aquí. Así lo hizo en Brasil. Esperemos que sea de esa forma que como lo siga planteando aquí. Con relación al ecumenismo ha hecho no solamente declaraciones, sino ha estado claramente en comunión con profetas y con pastores de otras iglesias de manera muy clara. O sea, está rompiendo con esa, de alguna manera él está como haciendo real y concreto lo que el Concilio Vaticano II en general planteó, ¿no? El de que hay que abrirse a otras iglesias, el de que la teología no resuelve todo, hay otras ciencias, está el tema de Laudato Si, del cuidado de la casa común, tenemos que cuidar la casa en que vivimos. Ese tipo de planteamientos para una persona en la posición del Papa Francisco, bueno, ya eran más que necesarios en este mundo que está un poco al revés. Y pensando justo en la visita del Papa y el Estado laico, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué piensan ustedes ante toda esta invasión de publicidad con inversión pública del GDF, o del Gobierno del Distrito Federal, que se ha hecho promocionando la visita del Papa? Nosotros sí pensamos que, tú sabes, hemos sido defensoras, ¿cómo se dice?, obsesivas del Estado laico. Sí creemos, como lo está diciendo el Papa, que es una condición indispensable para la convivencia pacífica, para el respeto a la pluralidad, para el respeto a las distintas expresiones religiosas y para las no religiosas. Y nos preocupa que el entusiasmo y el fervor lleven a usar recursos públicos en una manifestación que no debe ser así, porque hay una separación clara entre Iglesia Aunque él sea jefe de Estado, eso no se hace con otros jefes de Estado que visitan, ¿no? Bueno, eso es lo otro. Él lo que ha planteado es que viene como pastor. Yeah. Viene como pastor para estar cerca del pueblo de México, el pueblo de Dios. Ese es el sentido central de su visita. Entonces, por lo mismo, los gobiernos tendrían que cuidar. No consideramos que todas las personas tienen derecho a darle la bienvenida y acogerlo, pero no invertir recursos públicos en cosas que estoy segura que a él no le gustaría que se hicieran. María Consuelo, y bueno, ustedes han solicitado tener una audiencia con el Papa ahora que venga. Ya veremos si sucede o no. También estaremos atentos a los próximos capítulos de Catolicadas que van a abordar la visita del Papa a México. Para ver qué nos tiene que decir Sor Juana, como siempre muy revolucionaria y nos hace preguntas muy instigadoras. Pero quisiera saber cuál es la agenda de Católicas México ante la visita del Papa Francisco. Nosotros, si pudiéramos hablar con él, nos gustaría darle a conocer, compartirle
los datos sobre el impacto diferencial de la desigualdad en las mujeres de este país, la desigualdad en todos los sentidos, en el tema del trabajo, de los empleos, de la salud, de la educación. Nos gustaría mucho mostrarle los índices de violencia que viven las mujeres, no solamente en el ámbito comunitario, sino también en el ámbito doméstico. Es una constante en este país que las mujeres sean violadas dentro del matrimonio y que por lo tanto estén embarazadas contra su voluntad y que se vean en la necesidad o en el deseo de interrumpir esos embarazos. Nos parece muy importante mostrarle las cifras de el monitoreo que hemos hecho como parte del Observatorio del Feminicidio sobre el tema del feminicidio y la desaparición de mujeres, la impunidad. Creemos que estos temas son temas que no se le han entregado y que sería muy importante que nosotras lo hiciéramos. También nos gustaría que se reuniera con los familiares de las víctimas de la violencia, de la desaparición, de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Quisiéramos que escuchara a la Iglesia Progresista Mexicana, claro, que es una iglesia comprometida. Tenemos una iglesia aquí muy, muy comprometida y muy activa en ese sentido, en la defensa de los derechos humanos y de la justicia social. Eso es lo que nos gustaría mucho, que pudiéramos mostrarle esa otra cara de México que no creemos que esté en la agenda oficial. Muchísimas gracias, María Consuelo, por haber estado con nosotras hoy en Luchadoras. Gracias a ustedes por conectarse a Rompeviento, por ver Luchadoras. Y bueno, nos preguntamos ante la visita del Papa Francisco, ¿otra iglesia es posible? Creo que nos has dado ahí algunas pistas de cosas que están empezando a mover, ya veremos. Seguimos críticas, examinando y bueno, dándoles teléfonos a saber qué opinan. Sí, muchas gracias, Lulu. Nos vemos, quédense en Rompeviento, hasta la próxima.